Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes los que me escuchan. Les saluda quien les habla, profesor Mauricio Vargas, del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un cordial saludo a mis queridos estudiantes de la sección 11F de esta institución y a todas aquellas personas que están siguiendo nuestra serie de Programando con C Sharp en mi canal. Tengo que comentarles, sobre todo aquellos seguidores, ¿verdad? A propósito de ellos, de mi canal y que están siguiendo la serie de Programando con C Sharp, que vamos a iniciar un tema que dentro de los aspectos de la programación, pues es muy importante que ustedes lo conozcan, que es el tema de grafos, ¿verdad? Es un tema que normalmente, pues, yo no sé por qué algunos estudiantes de programación le huyen, ¿verdad? Eh, Quiero comentarles que en el caso de lo que es grafos, los próximos 3 o 4 videos, no sé, va a depender de la producción y cómo vaya avanzando este tema. Los 3 o próximos 4 videos van a ser videos teóricos, ¿verdad? Entonces, hasta que no terminemos de la parte de teoría, realizaremos un video ya propiamente en el tema de C Sharp con la programación de un algoritmo que tenga que ver algo en relación a la materia de grafos que vamos a abordar de forma teórica. ¿Y por qué les comento esto, verdad? Porque aquellos que por A o por B, ¿verdad? No les interese saber nada de la teoría de grafos, pues se van a brincar todos estos videos y se van a ir a la parte práctica del desarrollo del algoritmo programado en C Sharp de lo que es el grafo, ¿verdad? Pero posiblemente no vayan a entender mi papa, ¿verdad? Porque se brincaron la parte teórica de grafos. Pero en fin, eso se lo dejo como decisión a ustedes. A partir de este momento, entonces, vamos a empezar a ver todo lo que es relacionado con la teoría de grafos, ¿verdad? Los grafos, pues, son una estructura de datos, ¿verdad? Es una estructura matemática también que permite modelar problemas de la vida cotidiana, ¿verdad? Es una representación gráfica formada por nodos o vértices que muestra a los actores y aristas que sirven para representar los lazos o relaciones entre los actores. Digamos que esa es la parte que en términos generales define a lo que es un grafo. Eh, los grafos, ¿verdad? Son estructuras de datos, como lo mencionamos anteriormente, que representan relaciones entre objetos. Después vamos a ir viendo qué tipo de objetos pueden ser, ¿verdad? Son relaciones arbitrarias, es decir, que no son jerárquicas, que no son como en el caso, ¿verdad?, de los organigramas, que podemos ver en ciertas empresas donde encontramos estructuras jerárquicas de este modo, donde hay un gerente y un subgerente, a eso es hasta a lo que me refiero cuando digo que no son estructuras jerárquicas. ¿Y por qué no son estructuras jerárquicas? Porque los grafos no precisamente, definitivamente más bien, no siguen un orden de esta forma de jerarquía, sino que es arbitrario, ¿verdad? Va a depender de muchos aspectos, como vamos a ver a lo largo de todo este estudio que vamos a hacer de grafos. Va a depender de otros factores que ese ordenamiento se dé de una u otra forma, pero no, nunca de forma jerárquica, ¿verdad? La teoría de grafos es aplicable ustedes no se imaginan en la cantidad de ámbitos del día a día en que se aplica lo de grafos, ¿verdad? En química, en geografía, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted se monta al bus de la periférica, ¿verdad? Y usted ve que la periférica comienza a transitar por diferentes carreteras y va parando, ¿verdad? En ciertos lugares definidos, ¿verdad? Todas esas rutas que se siguen de los buses y carreteras y todo ese diseño, ¿verdad? Eh, de carreteras se hace por medio de la teoría de grafos. En la ingeniería eléctrica industrial, básicamente una red eléctrica, ¿verdad? A nivel nacional, por ejemplo, el,
una de las plantas hidroeléctricas más grandes del país, si no la más grande, que es la represa de Arenal. Sale toda una serie de cables de que se transmiten electricidad y llega a muchos hogares del país. Todo eso se hace por medio de grafos. Para el modelado de redes, y cuando hablo de redes, no solo redes de computadoras, el sistema de alcantarillado de acueductos es un grafo. El sistema de redes eléctricas, que es lo que explicamos ahora, pues es un grafo, ¿verdad? Eh, una red de computadoras, ¿verdad? Donde hay un servidor y una serie de nodos, ¿verdad? Como impresoras, computadoras y otros nodos, otros elementos que están interconectados en esta red, pues eso es un grafo, ¿verdad? Entonces, como vemos, los ámbitos de aplicación de lo que es grafos es muy aplicable en prácticamente todos los ámbitos del quehacer del ser humano. Hoy en día, ¿verdad? También la teoría de grafos está muy de moda en algo que posiblemente tal vez algunos de ustedes ignoren, ¿verdad? Sin querer hacerle publicidad a ninguna de estas plataformas de pago de transporte de personas que hay hoy en día, ¿verdad? Ya saben de cuáles plataformas les hablo. Y Waze también, ¿verdad? Por ejemplo, el Waze o Google Maps, ¿verdad? Todas esas aplicaciones trabajan bajo un esquema de teoría algorítmica de grafos, porque las rutas que siguen, ¿verdad? Todas esas plataformas utilizan por detrás lo que es la teoría de grafos para hacer un desarrollo de inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial, por cierto, ¿verdad? Es una de las ramas que hoy en día más utiliza grafos. Bueno, eso digamos que es a nivel teórico, ¿verdad? Que el modelado de grafos se utiliza luego para aplicarlo en algoritmos para resolver problemas diversos de la vida real, ¿verdad? Eso es en términos, digamos, teóricos. Pero veamos ya en términos prácticos, ¿verdad? ¿Cómo se define un grafo? Pues un grafo, ¿verdad? Un grafo, como lo vemos aquí en esta presentación, básicamente está compuesto por dos elementos, ¿verdad? Por dos elementos, por vértices y aristas, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿verdad? Un vértice o nodo, que es lo mismo, que son los puntos, ¿verdad? De un grafo o los elementos, los circulitos, ¿verdad? Digamos así que representan objetos, que pueden ser ciudades, pueden ser casas, en fin, pueden ser diferentes objetos. Y las A, ¿verdad? Que son las aristas, son esas líneas que unen a un nodo o vértice y otro, ¿verdad? Cuando hay una unión entre un nodo y otro nodo a través de una arista, se forma lo que se denomina, perdón, un arco. Un arco se da cuando una arista une a un nodo y a otro, ¿verdad? Entonces, básicamente, como vamos a ver aquí en la presentación, eh, y ya les explico esto, estamos viendo acá, eso que se está formando ahí en ese momento, esas líneas, son las aristas. Y esos círculos donde está ese número interno, el 1, el 4, el 5, el 7 y el 9, por ejemplo, esos son los nodos, ¿verdad? Y las aristas o conexiones son esas líneas que los unen, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto, ¿verdad? De un conjunto V o un conjunto G definido como 1, 4, 5, 7, 9. ¿Y eso qué es? Bueno, ese conjunto V o G, V de vértice o G de grafo, son los nombres de los nodos, de los vértices, perdón, aquí no es G, ¿verdad? Aquí es N, ¿verdad? Perdón, porque estamos hablando de vértice o nodo. Corrijo de una vez, ¿verdad? Es una N. Ok, estos son los nombres que pueden decir que pueden ser, normalmente son letras o números, ¿verdad? ¿Y qué es A? ¿Qué es el conjunto A? ¿Qué es el conjunto A? Pues el conjunto A es cómo está interconectados, cuáles son las aristas que componen a nuestro grafo, ¿verdad? Entonces tenemos eh, un primer arco, ¿verdad? Conformado por las aristas 1 y 4. ¿Eso qué significa? Que tenemos un arco, o sea, una unión
una unión, ¿verdad? Una unión entre el nodo 1 y el 4, ¿verdad? Eso es lo que significa esta primera arista. Luego tenemos otro arco que está conformado por las aristas 5 y 1, que es la unión que hay entre el 5 y el 1. Y así sucesivamente, todos estos conjuntos de aristas que se les denominan arcos, esto es un arco, eso es un arco, y cada uno de esos es una arista, son la forma en que están interconectados todos los nodos de nuestro grafo. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de otro elemento muy importante en lo que es la comprensión de la teoría de grafos, que es los grados de un nodo o un vértice, ¿verdad? Entonces, ya entendimos y comprendimos a qué nos referimos con un nodo o con un vértice, ya eso lo sabemos. Ahora, ¿qué es el grado de un vértice, ¿verdad? Pues no es otra cosa, el grado de un vértice o de un nodo, que el número de aristas que llegan a un vértice, ¿verdad? Y repito, aquí me volví a equivocar en esta presentación, no sé qué me pasó, a un vértice o nodo, ¿verdad? Recordemos que esto es una N o nodo, ¿verdad? Un vértice de un nodo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se comprenda de forma más práctica lo que les estoy tratando de decir. Veamos este grafo. Ven que lo que les comentaba antes en relación con las rutas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la simulación de un mapa de intercarreteras que comunican estas diferentes cabeceras de provincias, ¿verdad? O estas provincias. Y vemos que en el caso concreto, por ejemplo, de San José, ¿verdad? El caso preciso de San José. Aquí tenemos a San José, el nodo o vértice llamado San José. Ven que tenemos un total de, vamos a ver, 1, 2, 3 aristas que en este caso salen o entran, no lo sabemos, de ese nodo. Entonces, decimos que en el caso del nodo o vértice de San José, decimos que eh, es un vértice grado 3, porque tenemos 3 aristas que llegan o que salen, ¿verdad? Eh, que llegan y que salen, ¿por qué? Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Aquí no lo sabemos si estas aristas están entrando o saliendo, pero eso es otro tema que veremos dentro de unos filminas más adelante. Pero entendamos entonces en concreto, ¿verdad? Que hay 3 líneas, 3 aristas que llegan o salen del caso de San José. En el caso de Alajuela, ¿verdad? En el caso de Alajuela, tenemos un total de 1 y 2 aristas, por lo que Alajuela sería un nodo de grado 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Básicamente. Entonces, como lo expliqué, San José es un nodo de grado 3, ¿verdad? Y aquí es donde viene el tema de lo que les estaba tratando de explicar, de que no sé si entran o que salen, ¿verdad? Eh, y es porque en el caso de los nodos también existen 2 tipos de grafos, ¿verdad? Lo que se denominan los grafos dirigidos y no dirigidos. En el caso concreto de este grafo que estamos viendo acá, es un grafo no dirigido, porque si este grafo fuera dirigido, ¿verdad? Tendríamos algo como esto, ¿verdad? Eh, Tendríamos algo así, ¿verdad? Las aristas indicarían la dirección en la que el grafo se interrelaciona, ¿verdad? Entonces vemos que en el caso de San José tiene una arista de entrada y una de salida, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a decir que esta otra también es de salida, ¿verdad? Entonces, tiene una de llegada y tiene 2 de salida. Entonces, podemos decir que también podemos medir los grados en términos de la entrada y de la salida de aristas. Entonces, podemos decir que en el caso concreto de San José, su grado de salida es grado 2 y su grado de entrada es grado 1. Uh -huh.
más adelante veremos ahí otros ejemplos en cuanto a dirigidos y no dirigidos. Bueno, y los no dirigidos es tal y como estaba en un principio el grafo de aquí de ejemplos, que sus aristas, ¿verdad?, no indican la dirección hacia la que se dirigen las mismas. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente, aquí tenemos un ejemplo entonces de lo que sería un grafo dirigido. Como ustedes ven, las aristas tienen señalamiento, o sea, estas flechas, hacia donde se dirigen, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que explicábamos anteriormente, que en este caso, por ejemplo, C, ¿verdad? Decimos que C, el nodo C, es su grado, ¿verdad? Es el grado 2 porque tenemos dos aristas, pero su grado de salida es 1 y su grado de entrada es 1 también, ¿verdad? Porque solamente sale una arista de él y solamente entra una arista hacia él. Pero como grado general, ¿verdad? Es 2 porque tiene dos aristas. ¿Ok? Entonces, lo que explicaba, ¿verdad? Entonces, en el caso del D, ¿verdad? Entonces tenemos que el grado de entrada es 1, porque aquí entra solamente una arista, y su grado de salida también es 1 porque tiene una arista que sale. Básicamente eso es en relación a los grados de un nodo. Bueno, tenemos tipos de grafos, ¿verdad? Tenemos tipos de grafos, entonces ya vimos, tenemos los grados que son los no dirigidos, ¿verdad? Cuando se dice que no es dirigidos, ¿verdad? Cuando los arcos, ¿verdad? Que son la unión entre dos nodos, no son ordenados en cuanto a su direccionamiento. No sabemos en este caso, ¿verdad? Si la arista que está entre 1 y 5, ¿verdad? Entra o sale de 1 o entra o sale de 5, ¿verdad? Nada más decimos que es un grafo no dirigido. Y sabemos que hay un arco entre ellos, ¿verdad? Porque aquí lo vemos. Pero no sabemos si sus aristas son de entrada o de salida. Y finalmente lo que decíamos ahora, para terminar de ratificarlo, los grafos dirigidos, ¿verdad? Son ordenados, ¿por qué? Porque sus aristas están ordenados en términos de entrada o salida, ¿verdad? De cada uno de los diferentes nodos. Eh, estos arcos pueden ser de dos formas, ¿verdad? Eh, Usualmente para ordenar, ¿verdad? La salida de una arista y la entrada hacia otro nodo, que es lo que se denomina un arco, ¿verdad? O estas aristas también pueden ser recursivas, pueden ser o lazos, se les llama, ¿verdad? Que es un ciclo sobre el mismo nodo. O sea, la arista entra y sale al mismo nodo, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, aquí entonces tenemos, bueno, lo que hemos mencionado también antes, ¿verdad? Los vértices, ¿verdad? De este nodo que vemos, entonces son los descriptores, el conjunto de descriptores que, valga la redundancia, describe a cada uno de los nodos que conforman este grafo, que es C, D, E, F y H, ¿verdad? Y tenemos el conjunto de sus aristas, ¿verdad? Que conforman los siguientes arcos. Un arco entre el nodo C y D, o sea que tenemos un arco, ¿verdad? Una arista que une a C y a D, que es este que vemos acá. Tenemos luego otro arco, ¿verdad? Que va de D y a F, y así sucesivamente. Entonces a nosotros nos podrían dar este conjunto de aristas, y a partir de este conjunto de aristas yo podría obtener este grafo. Lo que yo no podría, me pueden dar el grafo y yo puedo obtener tanto a V como el conjunto de V, o sea, el conjunto de vértices como el conjunto de arcos, ¿verdad? O de aristas. Lo que no podría hacer es que solo me den, ¿verdad? Que solo me den el conjunto de vértices.
y me pidan el conjunto de arcos o aristas. Y mucho menos el grafo como tal, ¿verdad? Porque necesito saber cuáles son los arcos que se forman entre los diferentes nodos, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Yo puedo obtener a partir de este grafo representado de esta forma visual, ¿verdad? Yo puedo obtener entonces mi conjunto ordenado, ¿verdad? De arcos. Y puedo obtener mi conjunto, ¿verdad? De vértices. Ajá, listo. Ok, vamos a ver qué más seguimos por acá. Algunos otros conceptos, ¿verdad? Algunos otros conceptos. Eh, la arista, ¿verdad? Hablamos, la arista es esa línea que une a un nodo y otro, ¿verdad? O a un vértice u otro, ¿verdad? En el caso de las aristas, particularmente son en los grafos no dirigidos, ¿verdad? Porque los arcos, a diferencia de las aristas, los arcos sí sabemos cuál es su dirección, ¿verdad? Por eso es que son dirigidos. Vértices adyacente, ¿verdad? Vértice adyacente, ¿verdad? Cuando hay vértices unidos por un arco, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? El caso de entre San José y Alajuela, entre el nodo San José o vértice San José y el nodo o vértice Alajuela, hay una adyacencia, ¿verdad? Eh, y vamos a ver, lo voy a traerme aquí, ok, para que veamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ok, tenemos que entonces existe entre San José y Alajuela, ¿verdad? Este, decimos que hay adyacencia porque hay un vértice que los une, ¿verdad? Luego ustedes ven, sé que han estado tal vez observando y dicen que raro que el profesor no ha hablado nada de eso. Me imagino que han estado viendo estos datos que están entre uno y otro encima de cada uno de los vértices, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Bueno, esos valores que ustedes ven ahí es lo que se denomina como el factor de peso, ¿verdad? Eh, Podríamos explicarlo también de esta forma, ¿verdad? Podríamos decir que el costo, ¿verdad? De ir desde San José hacia Alajuela, ¿verdad? Tienen costo de 9. En el caso de los grafos se habla de peso, ¿verdad? Pero diríamos que, no sé, como que ese es el peaje, ¿verdad? Que hay que pagar para ir de San José a Alajuela, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos pesos nos ayudan a estimar el costo que se tendría por trasladarse de uno hacia otro, ¿verdad? Que dependiendo del peso que tenga su arista, pues así va a ser el costo que tiene una traslación entre un nodo y otro nodo, o sea, una ruta, ¿verdad? Entonces podemos decir que, por ejemplo, el costo, ¿verdad? Del camino, que vamos a hablar ahora también de eso, el costo del camino que hay de dirigirse desde el vértice San José hasta Cartago, pues va a ser vamos a ver, de 7 más 5, 12. Ese va a ser el factor, ¿verdad? Del costo, ¿verdad? Eh, Aquí se habla que en este caso el peso, ¿verdad? El grafo está valorado. No necesariamente tiene que existir ese dato como obligatorio cuando uno diseña un grafo, pero sí se utiliza porque, por ejemplo, ¿cómo se utiliza en este caso, ¿verdad? Pensémoslo en el caso de Waze, ¿verdad? Cuando el Waze está haciendo el cálculo, el algoritmo es sumamente interesante, el de Waze, ¿verdad? Porque Waze lo que hace es que hay un algoritmo que le va a poner diferentes pesos a las rutas para llegar a un lugar. Entonces, les voy a explicar así rápidamente. Yo tomo el Waze, ¿verdad? Y voy de este punto a este punto, ¿cierto? Entonces, para ir de este punto, que lo vamos a denominar, ¿verdad? Este punto lo vamos a denominar el punto A y perdón, el punto A y a este lo vamos a denominar el punto B. Ok, para ir a este punto, Waze traza diferentes rutas. Esta es una ruta, esta es otra ruta
¿verdad? Y esta es otra ruta. Entonces, dependiendo del grado de congestionamiento, en algún momento a esta ruta le va a poner un peso de 9, digamos que eso es un 9, a esta ruta de 11 y a esta ruta de 7. ¿Y por qué esta tiene 7? Porque en algún momento esta ruta, ¿verdad? Dado el algoritmo que tiene Waze, es la que tiene menos congestión. Entonces, esta es la ruta por la que Waze va a mandar al conductor. En algún momento, ¿verdad? En algún momento el peso de esas rutas puede variar porque dependiendo de algún momento u otro, ¿verdad? Una de esas rutas puede estar congestionada o no. Entonces, de esa forma también los algoritmos utilizan los pesos, ¿verdad? Bueno, pero ahora mencioné algo, acabo de decir algo ahí, caminos, ¿verdad? ¿Qué es un camino, ¿verdad? En el caso de los grafos, ¿verdad? Que se suele representar con la letra P, ¿verdad? En un grafo. Pues un camino, ¿verdad? No es otra cosa que la ruta, por decirlo así, ¿verdad? Perdón, la ruta, por decirlo así, que hay desde un vértice inicial, ¿verdad? Desde el vértice sub 0 hasta el vértice de destino, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de n más 1 vértices es lo que se denomina como el camino, ¿verdad? Eh, Vamos a ver entonces que el camino, para explicarlo con un ejemplo práctico, el camino que hay trazado entre el vértice 4, que vendría a ser el vértice sub 0 en este caso, al vértice n, que viene a ser el 7, ¿sí? Necesariamente vamos a tener que pasar para llegar del 4 al 7, eh, iniciamos en el 4, pasamos por el 6, tocamos el 9 y finalmente llegamos al 9. Entonces, esta es la representación, ¿verdad? Del conjunto P, o sea, del camino que sigue la ruta que toma desde el vértice sub 0, que en este caso es 4, hasta el vértice, eh, hasta el vértice sub n, que en este caso es 7. Y se representa por medio de esta simbología, ¿verdad? De la letra P entre llaves y el conjunto de los nodos que son tocados a lo largo de transitar por ese camino. También hablamos de longitud, ¿verdad? De longitud de un camino. ¿Y qué es la longitud de un camino, verdad? Pues en este caso, ¿verdad? La longitud de P, ¿verdad? Que es nuestro anterior camino, es de 3. Pero profesor, es que aquí hay 4 nodos. Sí, pero en el caso del cálculo de la longitud hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, sobre todo para cuando empiecen a programar ese chart los nodos y les van a pedir en algún examencillo que calcule, por ejemplo, el camino y la longitud del mismo. En el caso de la longitud no se toma en cuenta, ¿verdad? El nodo inicial, solo los subsecuentes, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso ahí para que lo consideren a la hora de hacer sus tareas, ¿verdad? El camino simple, ¿verdad? Eh, Hablamos de que un camino es simple cuando todos los nodos que lo forman son distintos. En este caso, vea que en ningún momento repetimos ninguno de los nodos por el que estamos transitando en este camino. Pasamos del 4 al 6, del 6 al 9, del 9 al 7. Si hiciéramos luego del 7 al 11, por ejemplo, porque, ¿verdad? Vamos del 4 al 11, pues entonces ya esto no sería un camino simple, porque estamos repitiendo, ¿verdad? En este caso, el transitar por nuestro nodo 7. Entramos y salimos del 7. Bueno, pero en este caso, para que entendamos el ejemplo, en este caso en concreto, nótese que en nuestro camino no hay ningún nodo o vértice repetido. Por eso se le denomina, en este caso del ejemplo en concreto, como un camino simple a P. Ok, vamos a continuar. Ajá. Bueno, este es el caso del ejemplo de lo que sería, no sería simple, ¿verdad? Porque como aquí vemos, por ejemplo, aquí
bueno, ese es otro caso que también vamos a hablar más adelante, los ciclos, ¿verdad? Pero este camino no es simple, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos aquí en este caso, vamos de A a E, de E a B, ¿verdad? Eh, perdón, vamos de E, de E a E, vamos a ver, sí, de A a E, de E a B, de B a F y de F nuevamente a A, ¿verdad? Entonces este no es un camino simple porque tocamos dos veces A. Bueno, y en todo caso eso es lo que se le denomina en el caso de los grafos un ciclo, ¿verdad? Porque entramos, o sea, salimos de un vértice o nodo y regresamos a ese mismo vértice o nodo. Eh, También a eso se le conoce como el ciclo, ¿verdad? El ciclo comienza y termina lo que les estaba diciendo. ¿Ve? Que a veces me quiero adelantar, ¿verdad? En el caso de lo que estoy conversando. Bueno, es lo que les estaba tratando de explicar, ¿verdad? Entonces tenemos que los ciclos comienzan y terminan en el mismo vértice o no, ¿verdad? En el caso de este ejemplo, ¿verdad? Que es un camino no simple, ¿verdad? El camino es A y A, ¿verdad? O sea, lo que yo les expliqué ahora. Salimos de A y regresamos a A. Por eso se dice que la longitud, en este caso, ¿verdad? Es de 4. Y recordemos que la longitud, ¿verdad? Aquí sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Pero recordemos que en el caso de A, el primer nodo no se cuenta. Pero profesor, aquí está, sí, pero sí se toma en cuenta, ¿verdad? Para la sumatoria en el caso de definir la longitud, se toma como de llegada, no como de salida. Entonces, la longitud de este camino es de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Son cosillas que hay que tomar en consideración. Bueno, ahora un concepto de la conectividad de los grafos, ¿verdad? En el caso de los grafos no dirigidos, ¿verdad? Se habla o se dice o se expresa de que un grafo no dirigido es conexo, ¿verdad? Cuando existe un camino entre cualquier par de nodos, ¿verdad? Entonces, veamos aquí en este primer ejemplo, ¿verdad? Eh, Entre 3 y 9, ¿verdad? Hay una conexión entre 3 y 2, entre 2 y 7, entre 7 y 9, entre 5 y 9, entre 5 y 7, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si yo tomo dos nodos, si yo tomo cualesquiera de esos dos nodos, supóngase que yo voy a tomar el 3, ¿verdad? Y el 9. Tomo este par, hay una conexión entre ellos. Tomo el 9 y el 5, hay una conexión entre ellos. Tomo el 7 y el 2, hay una conexión entre ellos. Pero, caso distinto, ¿verdad? Veamos este ejemplo. En este caso, sí tengo una conexión entre A y B, entre B y C, entre B y D, pero no tengo una arista, no tengo un camino de cómo llegar a F desde ninguno de estos otros vértices o nodos. En este caso, ¿verdad? Entonces, en concreto, que estamos viendo en esta presentación, podemos decir entonces que este primer nodo que tenemos acá sí es un nodo conexo, mientras que este segundo ejemplo tenemos el caso de un grafo no dirigido que es inconexo, o sea, que no es conexo. Porque para que entonces exista la afirmación de que un grafo no dirigido es conexo, es porque hay una conexión entre dos de cualquiera, entre dos nodos que lo componen, hay un arco, un camino, ¿verdad? Una arista que los une. Ok, entonces, en cuanto a grafos dirigidos,
¿verdad? En cuanto a la parte de conectividad, hablamos en un primer caso de nodos fuertemente conexos, ¿verdad? Existe un camino entre cualquier par de nodos, ¿verdad? Un grafo dirigido es llamado fuertemente conexo si para cada par de vértices, ¿verdad? U y V, dígase, por ejemplo, existe un camino de el vértice U hacia el vértice V y un camino del V hacia el U, o sea, la inversa. ¿Qué significa eso, estudiantes? Pues muy sencillo, ¿verdad? Que yo puedo ir del 4 al 8 y del 8 al 4. Puedo ir del 8 al 6 y del 6 al 8. Entonces ahí decimos que estamos en presencia de un grafo dirigido fuertemente conexo. Y hablamos que simple y sencillamente es conexo cuando existe una cadena entre cualquier par de nodos, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí entre H y A, ¿verdad? Entre H y A. Entre A y B, ¿verdad? Entre D y B, entre H y D. Pero no existe una doble comunicación en doble sentido. Entonces, le decimos que simplemente en este caso estamos frente a un grafo que es dirigido, sí, porque tenemos las flechitas de dirección, pero es conexo, ¿verdad? No es fuertemente conexo. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video tutorial, ya se nos extendió un poco. Y en el próximo video tutorial vamos a abordar lo que es la representación de los grafos. De qué forma, ¿verdad? Puedo yo estar representando los grafos. Pues por supuesto está la parte gráfica que hemos visto, pero ¿qué otras representaciones puedo utilizar yo para los grafos? Entonces nos vemos en nuestro siguiente video tutorial.